Son las 6:08, una hora menos en Canarias. Vamos a empezar este tiempo de gabinete. Aquí tenemos a Carmen Freixa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos a Javier Gallego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y tenemos a Antón Reixa, pero está en Onda Cero A Coruña, ya es mala suerte que se vaya hoy el suministro eléctrico en A Coruña, que tuviéramos allí precisamente hoy a nuestro invitado anterior, el juez Vázquez Taín, y que ahora Antón Reixa también se encuentre allí. Vamos a ver si llegamos a tiempo. No tenemos allí grupo electrógeno y no es posible, por tanto, hacer nada ante la falta de suministro eléctrico. Vamos a ver si vuelve en los próximos minutos. Seguro que Antón Reixa está sentado en el estudio escuchando, espero, este gabinete, y en el momento en que sea posible, pues contamos con él. De momento no podemos hacerlo. Así que con Carmen Freixa y Javier Gallego empezamos este gabinete, con todos ustedes por descontado. Les recuerdo el teléfono que pueden dirigirse para dejar un mensaje de voz, 638-442-081. Bien, los 5 miembros de la manada han sido condenados a 9 años de cárcel por abuso sexual y no por agresión sexual, por violación, como pedía la Fiscalía del Estado, los abogados de la víctima y la acusación popular. El tribunal ha estimado que ni hubo violencia ni intimidaron a la chica, que recordemos tenía entonces 18 años, que fue quien les denunció por violación durante los Sanfermines del 2016. Una sentencia, una condena de 9 años más 5 de libertad vigilada, que es menos de la mitad de la que pedía la Fiscalía. Asun Salvador, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. La Fiscalía pedía 22 años y 10 meses de cárcel para cada uno de los 5, 18 años por delito continuado de agresión sexual, 2 años y 10 meses por delito contra la intimidad y 2 años por robo con intimidación, además de una indemnización de 100.000 euros para la víctima. La acusación particular pedía 24 años y 9 meses de cárcel y las acusaciones populares que han ejercido Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno foral hasta 25 años. Las defensas, la absolución. Y el resultado es esa condena, como decías, 9 años por abuso sexual, con un voto discrepante del magistrado Ricardo González, que dice, entre otras cosas, que en el vídeo que se presentó como prueba de cargo el rostro de la joven muestra una innegable expresión relajada. Son palabras del juez, lo que, a su juicio, impide sostener cualquier sentimiento de temor o rechazo. También apunta este juez que de los sonidos que ella emite se desprende, y son también palabras textuales, excitación sexual. Las claves de esa sentencia y de ese voto particular que ya hemos conocido con más detalle esta tarde y en el que merece la pena que nos detengamos, sí, las tiene nuestra compañera de Onda Cero en Pamplona, Milagros Bidondo. Milagros, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, Milagros, las primeras reacciones a pie de calle fueron de enorme indignación, de protesta, pero tienes la sentencia en la mano. Creo que sería bueno que hablásemos de todas esas claves, ¿no? Y del voto particular. Yo también las tengo aquí delante, hemos ido leyendo, tengo algunas subrayadas, pero seguro que tú has tenido más tiempo para hacerlo más a fondo. Bueno, pues sin duda es una sentencia muy densa de 371 páginas en la que condena a estos 5 jóvenes a 9 años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual, a esos 5 miembros de la manada. También, como comentabais, a 5 años de libertad vigilada. Se les prohíbe además acercarse al entorno de la víctima a una distancia no inferior a 500 metros durante 15 años y a comunicarse durante ese periodo con ella de manera verbal, textual o de cualquier otro modo. Y también se les condena al pago conjunto y solidario de 50.000 euros y además cada uno de ellos deberá abonar al Servicio Navarro de Salud 1.531 euros. Uno de estos acusados, en concreto el guardia civil Antonio Guerrero, ha sido condenado también por un delito de hurto, recordamos, por el robo del móvil de la víctima, y él lo es, a 2 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros. El fallo, en líneas generales, no aprecia ni violencia, ni coacción, ni intimidación en los hechos ocurridos aquella madrugada del 7 de julio de 2016 en Pamplona, y considera, por tanto, que no hay delito de agresión sexual, tal y como escuchábamos esta mañana a José Francisco Cobo, el presidente del tribunal. Absolvemos de los siguientes delitos: un delito continuado de agresión sexual, de un delito de robo con violencia o intimidación y de un delito contra la intimidad. Y tal y como comentaba Asun Salvador y como se preveía, uno de los magistrados, Ricardo González, ha presentado un voto particular. Hay que recordar que al término del juicio, a principios del mes de diciembre, solicitó en concreto la puesta en libertad de los 5 acusados, a la que se opusieron los otros 2 magistrados de ese tribunal. Según el fallo González, en las imágenes que se visionaron durante la vista, no percibió en la víctima atisbo de oposición, rechazo o disgusto ante lo que estaba ocurriendo. El rostro de la joven, como apuntabais anteriormente,
Muestra, decía, una innegable expresión relajada, sin asomo de rigidez o tensión, lo que impide, por tanto, sostener cualquier expresión de temor, asco, repugnancia, rechazo, negativa, desazón e incomodidad. Así reza este fallo y afirma ver en el vídeo, además, sexo en un ambiente de jolgorio. Por todos estos motivos, hoy ha vuelto a pedir la absolución de los 5 jóvenes sevillanos, como apuntaba José Francisco Cobo. Durante la deliberación, el ilustrísimo señor magistrado don Ricardo Javier González manifestó su voluntad de formular un voto particular discrepante del criterio mayoritario de la sala. Hasta aquí, por tanto, Julián, los detalles más gruesos de esta sentencia, que como decíamos... No, es de verlos hay más gruesos, Mila. Hay detalles más gruesos que ahora iremos leyendo, porque poco a poco, exactamente de ese mismo vídeo que ellos grabaron y luego distribuyeron con mucho jolgorio, ellos sí a través de WhatsApp. De ese mismo vídeo, los otros 2 jueces que condenan a 9 años por abusos extraen conclusiones completamente distintas y contrarias. Claro, así es. Entonces, pues bueno, en el capítulo de reacciones, si te parece, escuchamos a las 2 partes, a los abogados de las 2 partes. Decepción por parte del abogado de la acusación particular, de Miguel Ángel Morán, que confesaba abiertamente que no esperaba la condena por abuso. Vamos a recurrirla porque creemos que no es ajustada. O sea, respetamos la sentencia, pero no estamos disconformes con ella. Hombre, es que para nosotros hay una agresión sexual, una por cada uno de ellos, y no abusos sexuales. Esto era, Julia, lo que decía el abogado de la chica. Mientras tanto, el abogado de 4 de los acusados, Agustín Martínez Becerra, avanzaba esta misma tarde que pediría la libertad de sus clientes y puntualizaba que sus defendidos han salido absueltos de los delitos de agresión sexual continuado, de delito de robo con intimidación, de ese móvil de la víctima y también del delito contra la intimidad. Y curiosamente, decía, la sentencia se saca de la manga un delito de abuso sexual con prevalimiento que en ningún caso, dice, ha sido la base de la acusación y que por lo tanto les ha impedido defenderse. No contaban por lo tanto con ese momento. No hemos podido defendernos de ese delito del que se nos acusa, no hemos podido defendernos del prevalimiento y por lo tanto no se nos puede condenar a un delito del que no nos hemos podido defender. Ni tan siquiera estaba en el auto de proa y por lo tanto entendemos que la sentencia no es ajustada a derecho. Bueno, y desde las instituciones navarras, ese que hemos escuchado hace un momento, ¿no? Era la acusación popular. Bueno, pues desde representantes del Ayuntamiento de Pamplona y del Gobierno foral, efectivamente, son la acusación popular en este juicio contra la manada y hemos podido conocer la primera valoración de esta primera hora de la tarde de Ana Hoyo, de la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales. Mostraba su apoyo y solidaridad con la víctima y la familia, al tiempo que también anunciaba que va a recurrir la sentencia por no estar de acuerdo con ella y también decía que los servicios jurídicos ya la están estudiando con detenimiento. La escuchamos. Desde el respeto a las decisiones judiciales y al trabajo de los jueces y juezas, el Gobierno de Navarra no compartimos, taxativamente podemos decir que desde luego no compartimos este fallo, ya que no responde desde luego a la postura que los servicios jurídicos del propio Gobierno de Navarra han defendido durante todo este proceso. Hace escasos minutos, además, también se pronunciaba el Ayuntamiento de Pamplona, ha decidido también que recurrirá a esta sentencia y a las 7 en concreto hay prevista una concentración de protesta en la Plaza Consistorial. No solamente en Pamplona, en buena parte, yo diría que en todas las capitales de provincia de toda España hay diferentes concentraciones, luego lo vamos a comentar. Milagros Bidondo, gracias y buenas tardes. Gracias, Julia, buenas tardes. También obviamente se están pronunciando sobre la sentencia pues los expertos y representantes políticos. También aquí ha dicho el juez Vázquez Taín hace un momento que sin duda la Fiscalía también va a recurrir la sentencia. Y curiosamente la Policía Nacional también ha colgado, ha colgado en su perfil de Twitter oficial un mensaje de apoyo a la víctima. Un mensaje que han fijado, Julia, en ese perfil de Twitter con el hashtag #NoEsNo, con el teléfono 091 y con una frase que dice "Estamos siempre contigo". Lleva ya más de 11.000 retweets y más de 1.000 comentarios, y algunos de ellos críticos con el papel de las instituciones en este tipo de casos. Reflexión desde lo institucional es lo que ha pedido la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado muy crítico con esta sentencia. Todos los poderes públicos analizar qué tenemos que hacer para evitar que conductas como esa vuelvan a repetirse. Es vergonzoso que se pueda considerar que 5 matones metan a una mujer en un portal y la violen, y como la mujer no se ha resistido
asistido frente a 5 hombres que le doblan en tamaño, entonces no hay violencia ni hay intimidación. Y desde el ámbito jurídico, la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Temis, María Durán, ha dicho en Onda Cero que es evidente que sí hubo intimidación y cree que no haría falta ni tener que explicarlo. Y esto ha quedado claro, que esta mujer nunca consintió, que tenía shock, pero sobre todo el efecto intimidatorio es deducible, ni siquiera hace falta en ese caso explicarlo. Un matiz interesante también es el que os ha explicado Julia hace un rato aquí en este programa, el juez Vázquez Taín, la diferencia entre sexo consentido y sexo deseado, que no es lo mismo. Y en la calle, como decías, diversas asociaciones han convocado desde las 5:30 a lo largo de toda la tarde y por toda la geografía española manifestaciones y concentraciones de protesta, la de Madrid frente al Ministerio de Justicia. La de Barcelona en la Plaza Sant Jaume. Gracias, Asun Salvador, y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tengo aquí la sentencia. Yo no sé si queréis que os lea alguna de las... déjame, ahora me he perdido. Tengo tantos, encima de la mesa, tantos papeles. Sobre el magistrado Ricardo González, que es el que ha emitido un voto particular en la sentencia. Él dice que son hechos que ocurrieron sin que la denunciante expresase ni de palabra, ni con gestos, ni de ninguna otra forma su disconformidad. Dice que no sería de recibo un discurso que fundase la necesidad de aceptar como prueba suficiente el único testimonio de la víctima en el riesgo de impunidad, como se sugiere en ocasiones. En fin, luego buscaremos otros... hay fragmentos donde se recoge la pregunta que hace el juez a la víctima, que solamente el planteamiento de la pregunta que le hace el juez, ya a uno le vienen ganas de... Arcadas vienen directamente. Bueno, primera aproximación, Carme Freixa. ¿Esperaba una sentencia así? Pues mira, tengo que decir que sí. Siento disentir de mucha gente que seguramente pensaban que esta iba a ser una sentencia ejemplarizante, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos en un país donde lo hemos visto a través de las redes sociales, donde las distintas manadas salen de machos, que no de hombres, salen a cazar mujeres. Y eso es así. Con el agravante además de que esta mujer no era una mujer, era una niña, una chavala de 19 años. 18. O 18, imagínate. Ahora tiene 20, tenía 18. No hablemos de una mujer porque nos representamos otra cosa. Era una niña, una adolescente, estaba empezando su juventud, ¿vale? Y eso es muy jorobado para una persona, ¿vale? Entonces, nosotros, diferentes colectivos de mujeres, entre ellos, por ejemplo, el Movimiento Democrático de Mujeres, hace ya mucho que ha denunciado que estas sentencias obedecen al prisma patriarcal que tiene la justicia. No se analiza el global, no se cuestiona el origen de estas violaciones múltiples, no se cuestiona el ejercicio de la violencia sexual y de la violencia sexista, que es ejercida de forma habitual, porque esta manada no va suelta, esta manada estaba rodeada de otras manadas, de jaleamientos varios entre machos, que se premiaban y se pasaban vídeos, a ver quién la hacía más gorda, a ver quién cazaba más mujeres. Es que estamos hablando de esto, estamos hablando de que esta sentencia... Tienen otro juicio pendiente. Claro. Estos mismos, de los 5, 4 de los miembros de la manada. Y algunos antecedentes penales. Es que estamos hablando de una cosa que es realmente terrorífica. Y yo creo que de esta sentencia, por desgracia, vamos a hablar durante mucho tiempo, pero espero que esa sentencia sí que sea ejemplarizante en el sentido de que desde los partidos políticos al gobierno, que no ha hecho nada porque ni los millones que prometió para el pacto contra la violencia de género, etcétera, tomen nota y empiecen a pensar que esto se tiene que cambiar, que hay que darle la vuelta al calcetín y hay que ponerlo todo del revés, porque eso no puede seguir así. Y por otra parte, yo quiero hacer un considerando del punto de vista psicológico. Es decir, este magistrado, que además tiene antecedentes ya de preguntar cosas como si usted se abrió de piernas y si las cerró suficientemente bien, porque pregunta estas cosas, ese magistrado, que se llama Ricardo González, quiero que recordemos muy bien el nombre de este magistrado, pues este señor lo que ha visto él es su película porno, porque todo el mundo sabe que desde un punto de vista totalmente psicológico y de estudio de qué es cuando una persona entra en shock,
Es lo que se ve en los pocos segundos de vídeo, y menos mal que existe un vídeo, porque si solo fuera el relato de ella, pues seguramente no la hubiera creído nadie, pero es muy evidente, o sea, cuando tú entras en shock y estás pensando que ahí estás rodeada, que no tienes escapatoria, si es que era como un animal acorralado. ¿Qué hace un animal acorralado? Se queda quieto, no hace absolutamente nada, si lo vemos en los mamíferos. Sí, lo dice la propia sentencia. Dice: la víctima alcanza razonablemente el convencimiento de la inutilidad de prolongar una oposición de la que podrían derivarse mayores males. Claro. Esto lo dice la propia sentencia. Los otros dos magistrados. Por cierto, que Ricardo González hace en su voto particular comentarios que pareciera que está acusando de prevaricación a sus compañeros de tribunal, ¿eh? Es decir, que entre el tiempo que ha tardado la sentencia en ser redactada y ser, por tanto, comunicada públicamente, el tiempo que ha tardado y lo que ha ocurrido finalmente, deduzco que los dos jueces que han condenado por abuso habrán tenido que pelearlo duramente. Muy duro, y en todo caso tienen que soportar, como en la misma sentencia, casi se pone en entredicho lo que... Ahora os buscaré exactamente la frase, la he leído hace un rato, pero tengo 300 folios sobre la mesa y no es muy fácil encontrarlo. El papel a la Fiscalía, hay que reconocer a la Fiscalía, y empiezo a pensar que a los dos jueces que han condenado a 9 años... Porque también les habrá costado lo suyo, ¿eh? Es que era lo único que podían hacer. Sí, es la pena más alta, de abuso sexual, ¿eh? la más alta. La más baja de violación son 10 años. Claro, pero la más alta de abuso son 9. Que estamos en un país donde a Nagore la asesinaron, pero resulta que no, que fue homicidio. Y este señor está ejerciendo de psiquiatra en un consultorio en Madrid. Y tuvieron que ser las organizaciones feministas las que denunciaran eso, y lo único que ha hecho el consultorio es sacarlo de su publicidad. Nagore fue aquella joven que también fue... claro, y que se resistió y la mataron. Pero entonces en lugar de asesinato es homicidio. Javier Gallego, adelante. Bueno, pues como titular hay que cambiar la ley. Claro. Cuanto menos dejemos a la interpretación psicológica o con prejuicios de los jueces la ley, mejor para todos. Cuanto más explícita, más clarificante y clara sea, pues menos disyuntivas como la de hoy tendremos. Un matiz a lo que decía Carmen, has dicho textualmente, estamos en un país, yo diría que estamos en una sociedad. Sí, perdona, es verdad, toda la razón, una sociedad. Va más allá de nuestro país, por supuesto. Y una sociedad donde estamos, y sobre todo a la mujer, instrumentalizándola para la búsqueda del placer. El sexo se ha trivializado, se ha banalizado absolutamente. Las nuevas, yo veo a chavales muy jóvenes, ya ni han llegado a 18 años, que descubren equivocadamente el sexo a través de redes sociales y de la pornografía. Crean, la pornografía, pero fíjate, esto era de hace décadas, ahora ya no es ni pornografía. Claro. Ahora, para ellos es como si se tomaran un caramelo, lo que visualizan muchas veces, y eso cuando están creando su personalidad. Hablo de 12, 11, 13 años. Y estamos creando una sociedad donde ese caldo de cultivo luego nos lleva a las manadas de salvajes, que buscan rápidamente, a través de la cosificación, en este caso de una chavala, la búsqueda de un placer momentáneo, rápido e instanteo. Que acabe un momento, no ha acabado. Y luego voy con Antón Reixa, que creo que ha vuelto la luz. Qué alegría, pues entonces soy rápido. Venga. Yendo a lo jurídico, he dicho que hay que cambiar la ley, porque lo que no puede ser es uno de los argumentos, no hay que leer mucho, Julia, con algunos párrafos, yo tengo aquí algunos, es suficiente para dos ideas. No puede ser que no gritar o no rechazar explícitamente, como se dice textualmente, no signifique aceptación. Tiene que ser al contrario. Claro. Es decir, la ausencia de gritos o de rechazos evidentes o de no aceptación no significa que se acepte, porque la intimidación existe simplemente, como se manifiesta, por otra parte, en un párrafo de la sentencia, simplemente cuando se rodea a una persona, incluso a un hombre. Claro. Es que los hombres también nos sentimos intimidados cuando a lo mejor somos rodeados por un grupo con miradas. Evidente. Simplemente eso es suficiente para que haya una violencia psíquica o una intimidación, aunque no se explicite y se manifieste. Es que seguramente un hombre hubiera hecho lo mismo, no resistirse, no solamente entras le pongo, en shock. Claro, no le pongo el adjetivo de mujer.
o el sustantivo en este caso. O sea, es que a los hombres también se nos intimida, no hablo por las mujeres, por grupos. No, si te rodean 5 hombres, claro, evidentemente. Porque es psicología, es que nos sentimos intimidados simplemente. Y bueno, hay un párrafo y ya con eso termino. Es inocultable, dice la sentencia, que la chica en un lugar recóndito repentinamente se encontró allí con una sola salida, rodeado por 5 varones de edades muy superiores y fuerte complexión. Al percibir esta atmósfera se sintió impresionada y sin capacidad de reacción. Esto es intimidación. Claro. Punto. Ahora he encontrado el momento, es que es complicadísimo. Dice el magistrado Ricardo Sánchez, respecto a sus compañeros de sala, dice que han tratado de una forma tan obsequiosa y complaciente las pruebas de cargo, de modo que no puedo compartir, porque elude la constatación de todas las contradicciones en que ha incurrido, minimizándolas para salvar la credibilidad que le ha otorgado con el fácil recurso de llamarlas puntualizaciones o matizaciones. O sea, este señor está acusando prácticamente de prevaricación a sus compañeros de tribunal. Bueno, porque es lo de siempre. Voy con Antón Reixa. Adelante, Antón. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Lamento, en fin, pero hemos tenido hoy... Más importante de lo que estamos hablando, que tiene estos problemas técnicos tienen solución. Esto me temo que es más complejo. Bueno, yo imagino... No puedo ni pensar que haya habido, no he oído ninguna manifestación a favor de la sentencia. Es decir, la ley, habrá que cambiar la ley o no, pero en todo caso la ley no puede ir contra el sentido común. Es decir, eso que se define como abusos sexuales le ha tocado el culo. Es decir, eso es que la vida real es un abuso sexual. Es que lo es, sí. Sí, hay dos cosas, por no meternos en más de lo que dice la sentencia, hay dos cosas terribles. Es decir, una, el juez que pide la absolución le llegó a preguntar a la víctima, es decir, qué había hecho para manifestar que estaba en estado de shock. Claro. ¿Cómo se dice? No, es que me desmayé. ¿Y qué hizo usted para manifestar que estaba desmayado? Es decir, es algo terrible. Sí. Y luego, la propia sustracción del teléfono, hay que entender que no es un hurto porque llevase un iPhone de última generación. Es decir, es una constatación de que ellos tienen la conciencia de que habían hecho algo no consentido y que ella los iba a denunciar. Entonces, es decir, esto es lo terrible. Y lo terrible es, para mí, y acabo con eso, son dos cosas. Una, empieza a entrar vértigo cuando uno ve que esté como esté la ley, y ha habido demasiados casos en los últimos meses, cómo la interpretación de las leyes puede ser tan variable según los jueces y los juristas que intervengan. Esto da miedo, es decir, esto da miedo, porque es decir, yo no veo ni tan claro que haya que cambiar la ley, es decir, lo que no hay es que atentar contra el sentido común. Y finalmente hay una cuestión que es casi patológica. Es decir, yo cuando leí los mensajes de WhatsApp que se hacen entre el grupo de la manada, hubiera invocado eso que no sé si llamarlo apostasía de género, se me hubiera querido borrar del género varón. Es decir, yo no sé en qué imaginario sexual, el más mórbido que te puedas imaginar, que contemple la sexualidad en grupo, el sexo con desconocidos, pueden entrar las animaladas y algo tan grotesco como lo que estos tipos comentan y efectivamente hacen. O sea que la indignación yo creo que no nos debería obviar que efectivamente hay que hacer cosas y que hay que manifestarse y que esto no es la ley divina. O sea, me gusta que hayas dicho eso como hombre, porque yo creo que una de las cosas que ha logrado esta sentencia hoy es ver como los grupos de hombres, que no de machos, insisto, todos han salido en tromba a indignarse tanto o más que las mujeres. Y eso... Es muy buena, la verdad, sí, es muy buena señal. Muy buena señal. Porque quiere decir que algo está empezando a cambiar. Yo creo que esta sentencia, contra lo que describe el voto particular de este señor, Ricardo González, quiero recordar, tiene un efecto vacuna, ¿no? Sí, actuará de vacuna, actuará de antídoto. Sí. Y hay dos cosas que yo quiero señalar muy importantes. Una nos la recuerda nuestra compañera de profesión, Anaís Bernal, en el artículo que publica ahora mismo en Público, que dice: en este país ocurre una violación cada 8 horas, y eso lo dice el Ministerio del Interior, no las mujeres feministas, que ya se sabe que miramos raro las cosas. Y la otra es que
A ver, en este país donde tanta gente se permite criticar todo el sistema de los países árabes, donde la democracia brilla en general por su ausencia y por supuesto las mujeres son masacradas a diario, estamos haciendo lo mismo. Es decir, cada vez que hay una sentencia sobre violaciones, nos encontramos siempre con lo mismo. O sea, la víctima es cuestionada, es interpretada como el imaginario colectivo de los machos, que no masculino, insisto. Y la palabra de la mujer y de la víctima pasan a ser de segunda categoría, porque cuando tú no le das verosimilitud a lo que está diciendo la víctima, oye, yo no he oído nunca a un juez preguntarle a alguien que le han robado, oiga, ¿y usted por qué enseñaba la cartera? ¿Y usted por qué llevaba tantos billetes? ¿Y usted por qué vestía estos pantalones que ahora se los han desgarrado? Es que claro, iba provocando. Porque la llevaban en el bolsillo de fuera. Sí. Os voy a leer un fragmento, del voto disconforme de Ricardo González. Lo que voy a ir a leer a continuación, no voy a poner ni quitar ni una sola coma, tal cual. Y es la razón, dice, sobre este extremo concurren datos probatorios de inequívoco sentido de descargo, que son los siguientes. En primer lugar, el propio testimonio de la denunciante, quien al final de su declaración, tras reafirmar que durante el desarrollo de los hechos no sintió daño, no hubo fuerza física ni amenazas y que estaba en situación de shock, al ser preguntada si ante esa situación, desde el punto de vista de los acusados, ¿usted qué manifestó de cara a ellos para que supieran que usted estaba en situación de shock y que estaban teniendo esa situación de relaciones sexuales sin consentimiento por su parte? ¿Cómo pudieron ellos? ¿Hizo usted algo? ¿Manifestó algo? ¿Verbalizó algo? Y dice, antes de terminar la pregunta, ya contestó, no, o sea, no, yo cerré los ojos, no, no hablaba, no, no estaba haciendo nada, estaba sometida, con los ojos cerrados. Sí, o sea, estaba con los ojos cerrados, sin hacer nada, ni decir nada, ni nada, nada. Y a la siguiente, eso lo pone como prueba de la contradicción de la chica. Sí, y dice, atención, y a la siguiente pregunta, dice este juez, desde el punto de vista de los 5 procesados, ¿usted en algún momento hizo algún gesto, alguna manifestación, alguna actuación suya, dio a entender la testigo en ese momento? Sin dejar que se cierre la pregunta, ella contesta, no hablé, no grité, no hice nada. Entonces, no, yo cerré los ojos, no hice nada. Esto que estoy leyendo es el párrafo que considera el juez Ricardo González. Que pide la absolución. Que va en sentido del descargo de los condenados. Que un juez no es un psicólogo. Pues que se repase lo que es un estado de shock. No, claro, pero es que... Debería saberlo. Por eso yo y luego, insisto, la innegable expresión relajada, sin asomo de rigidez o tensión, de su rostro, que impide sostener cualquier sentimiento de temor, asco, repugnancia, rechazo, negativa, desazón, incomodidad, y que resulta incompatible con la situación que dice estar viviendo y que, según afirma, la dejó paralizada. Bien, yo creo que... ahora que les hemos leído textualmente lo que dice en su voto particular el juez Ricardo González, ahora les leo los hechos probados por la misma sentencia. Os leo el tramo final. Dice, la denunciante sintió un intenso agobio y desasosiego que le produjo estupor. Le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera, manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados. Los procesados aprovecharon la situación de la denunciante en el cubículo al que la habían conducido para realizar con ella diversos actos de naturaleza sexual. Dice, en concreto y al menos... la denunciante fue penetrada bucalmente por todos los procesados, vaginalmente por Alfonso Jesús Cabezuelo y José Ángel Prenda, este último en 2 ocasiones, al igual que Jesús Escudero Domínguez, quien la penetró una tercera vez por vía anal, llegando a eyacular los 2 últimos y sin que ninguno utilizara preservativo. Ahora casen esto, que son los hechos probados, con lo que dice el magistrado Ricardo González. Sí, no, pero con la propia sentencia de abuso. Es que... Sí. Comentarios de los oyentes. Escuchando la sentencia, este juez que pide la solución, solo ha faltado decir que la agredida se lo estaba pasando divinamente, vamos, que era totalmente consentido. La verdad que esta es la justicia que tenemos, una justicia que es ya anacrónica, con jueces que vienen de otra época y bueno, pues así estamos con este tipo de sentencias y sin conocer quién es M. Rajoy y cosas así no va.
Esta es la justicia que tenemos. A mí me da la impresión de que esto del juicio de la manada, esta chica fue doblemente violada, primero por esos cerdos y luego por la justicia española. Tengo una sobrina de 18 años y cuando sale arreglada para irse con sus amigas un sábado por la noche al cine o a donde sea, tengo miedo, o sea, pero miedo real, de verla guapa, de verla con los labios pintados, de verla con una minifalda o con un pantalón corto. Eso no puede ser, ¿eh? O sea, algo falla. Yo no me olvido de aquellos mensajes del grupo de WhatsApp de la manada que el jurado no admitió como prueba, donde ellos afirmaban que iban a violar en las fiestas de los Sanfermines. Entonces, aunque el jurado no lo admitió como prueba, para la manada aquello fue una violación. Pero el jurado parece ser que ha dicho que no. Me indigna y me da muchísima pena lo que ha pasado. Yo decía que un juez no puede ejercer de psicólogo, si acaso habrá peritos psicólogos. Y en este caso es donde está, voy a llamarlo suavemente, la equivocación de este juez, por no decir otras palabras. Sí. La intimidación, cualquier psicólogo te va a reconocer que cuando hay una violencia no física, porque hay violencias no físicas, cualquier intimidación puede provocar un efecto paralización. Claro. Puede provocar perfectamente un estado de shock, de parálisis, que nunca es consentimiento. Y todos sabemos, cuando incluso en sexo grupal, que existe el sexo grupal consentido, una mujer o un hombre consiente, acepta y admite, porque es evidente. Y yo por eso digo y mantengo, y ahí discrepo de Antón, que hay que cambiar la ley, porque la ley tiene que explicitar claramente que la ausencia de gritos, de rechazos evidentes, no significan aceptación, tiene que ser al revés. Bueno, pero cuando hay aceptación, entonces no hay. Cuando hay una aceptación evidente, que la hay, es evidente, entonces no hay violación, no hay agresión. Pero la ausencia de un mínimo rechazo por un estado de shock, fruto de una intimidación o de una violencia psíquica, no significa que haya habido aceptación. Sí, pero yo quiero ir un poco más allá. Fijaros, y os quiero recordar el juicio que tiene pendente Assange, este señor que también paseaba... ¿El de Wikileaks? Exacto, paseaba su pene por donde no debía. La ley sueca, curiosamente, contempla que cuando tú, aunque hayas accedido a tener relaciones sexuales, si exiges el uso de preservativo y esa persona se niega a utilizar el preservativo contigo y te fuerza a tener esas relaciones sexuales sin preservativo, tú eres acusado de agresión sexual, ¿vale? Entonces, imaginaros las diferencias en la legislación. Y recuerdo que este juez, Ricardo González, oyó la versión de los peritos, no de parte, en las que se explicaba qué era el estado de shock. Y además en la sentencia hay un momento donde se relata que se oyen los gemidos de agudo dolor que refleja la mujer, y que hay como mínimo 3 de esos gemidos. Porque aunque estés en estado de shock, hay un momento, bueno, es que las descripciones son horrorosas, o sea, el acusado con todos los glúteos encima de su cara, o sea, ahogándola, vamos, porque... No, la verdad es que leer la sentencia es vomitivo, leer todas las partes donde se habla exactamente de lo que pasó. Por Dios, es que es horroroso. Con unos párrafos es suficiente, desgraciadamente. Sí. Bueno, hacemos una pausa y seguimos, que son ya las 6:40. Dos cosas más vamos leyendo y me parece interesante compartirlo, ¿no? En el voto particular de Ricardo González también recibe no solamente a sus propios compañeros, magistrados de sala, los que finalmente consiguen por mayoría, 2-1, que se les condene por abusos sexuales a 9 años de cárcel, más otros 5 años de libertad vigilada. No solamente critica a sus compañeros, sino que critica a la policía. Quizá ahora empezó a entender ese tuit que ha puesto la policía de no es no y no. Siempre estamos contigo. Porque en la sentencia dice, en ese voto particular, critica que la investigación fuese única y exclusivamente destinada a buscar desde la consideración de que la agresión sexual se había producido los elementos que pudieran confirmarla, obviando torticeramente cualquier interpretación que pusiera en duda la realización del hecho, hasta el punto de haber visto con estupor cómo atención,
como agentes de la policía municipal y otros agentes de la policía foral han ido reconociendo, muchos de ellos sin rubor, hasta con altanería, actuaciones de dudosa legalidad, como fotografiar el torso de personas sin informarles claramente de sus derechos. O sea, cuando fotografían a los miembros de la manada, está en este caso defendiendo el juez, el derecho a informar a los miembros de la manada de que se les estaba haciendo una fotografía. Está en este caso recriminando claramente a la policía foral, o sea, la policía navarra, su comportamiento como tal. Que en cambio actuó perfectamente porque lo que estaba, lógicamente, era ante una mujer víctima de una agresión y lo que estaba buscando era hechos probatorios de esta agresión. Es posible que haya que informar incluso a un acusado del delito más grave de sus derechos. No digo que no, pero que ponga énfasis en su voto particular, esa crítica a la policía por haber fotografiado, digamos, por hilar tan fino en los derechos de los acusados, ¿no? Y que en cambio no tenga esa consideración con la víctima, me parece curioso. Y luego, en el caso del delito de hurto, recordemos que uno de los 5 le roba el teléfono a ella. Claro. Os leo el trozo de la sentencia, me parece interesante. Antonio Manuel Guerrero Escudero se apoderó en su propio beneficio del terminal tal, quitándole la funda, extrayendo la tarjeta SIM de la compañía Yastel y la tarjeta de memoria, arrojándola en el lugar de los hechos. Destacamos, dice la sentencia, la relevancia de esta acción, más allá del simple hurto por avaricia que le atribuye el procesado, dada su condición de agente de la Guardia Civil, o sea, de los 5 el que roba es el Guardia Civil. Por tanto, con una especial formación en la investigación de delitos, sabía o podía conocer que sustrayendo el teléfono del que retiró las tarjetas, impedía la reacción inmediata de la denunciante, quien no conocía la ciudad, a la que había llegado en compañía de un amigo, y por tanto las posibilidades de pedir ayuda o contactar con cualquier otra persona. Claro. Sentencia, textualmente. No, claro, la deja indefensa, porque tú estás en estado de shock, empecemos por eso. Eres una chavala muy jovencita y estás en una ciudad que no conoces. Y además, lógicamente, has bebido, que es lo normal, estás de fiesta y bebes, menos mal que no se le ha ocurrido decir que como bebió la culpa era suya también, y por lo tanto, cuando tú el único hilo que tienes con tu mundo es el móvil hoy en día. Cuando a ti te dejan sin ese hilo, estás como si estuvieras en medio de una selva, o sea, eres incapaz de reaccionar. Lo único que hizo ella fue subirse la ropa como pudo y echarse en un banco a llorar. ¿Y cómo lloraría que hoy en día, que vemos de todo por las calles, una pareja se paró y le preguntó qué le pasaba? ¿Cómo debía estar llorando esta chavala? ¿Cómo debía estar llorando? Es que yo no me lo puedo ni imaginar. ¿Alguna cosa más, Antoni? Sí, adelante. No, que yo es decir que es posible que la ley tenga que matizar más. Es decir, ojo, porque hemos leído un precedente escandinavo que incluso considera dentro del no consentimiento la no utilización de preservativo. Por eso yo quiero decir que, y habéis hablado de penetración, yo he visto sentencias de violación en las que parecía que también el matiz de si había habido penetración o no era decisivo. Es decir, una interpretación sana de lo que dice la ley. Es decir, si hay esta sentencia se emite admitiendo la agresión y la violación y no hay este voto particular, hubiera parecido, a nadie se le hubiera ocurrido pensar que hay que cambiar la ley. Es decir, porque los propios magistrados que emiten la sentencia de culpabilidad parecen ser víctimas de un síndrome de Estocolmo de tener que debatir con este delirante magistrado que escribe esas cosas en el voto particular. Entonces yo creo que ahí han sucumbido a la presión del otro. Pero yo no creo, es posible que haya seguramente es la razón de la tardanza de la sentencia. Que haya que cambiar la ley, pero con la ley actual... Con la ley actual esto hay intimidación y esto es una agresión. Bueno, con la ley, es una violación. Con la ley actual estamos debatiendo lo que estamos debatiendo, por tanto hay que clarificarla y explicitarla más. Pero decir, ojo, no, pero que lo que está es la subjetividad de los jueces y la tiranía que esto. Bueno, y la propia ley. Pero cuando se habla de garantismo, es decir, el garantismo es
con los acusados, pero también con la víctima. Claro, claro. Y Pero, por pero eso, es que es la víctima la que, curiosamente, con estas leyes que hay en nuestro país respecto a todos estos temas que atañen a las mujeres, curiosamente, y Sí. que significan la agresión permanente que vive la mujer. O sea, ser mujer es un riesgo constante, porque Sí, tienes yo el quería- riesgo de ser violada, de ser asesinada porque no quieres Pues tener mira, ahí- relaciones sexuales. Entonces, la ley por tiene que terminar en contemplar positivo, eso. Carmen, yo quería una frase por terminar en positivo, Sí, ya que Javier. suena la música. Dentro de todo, estoy contigo, eso que has dicho antes de efecto vacuna. Sí, Efecto sí. vacuna en la sociedad, que estemos, que sea esto debate hoy como está siendo, incluso efecto vacuna para los políticos. Creo que hay que cambiar Claro, la ley, claro. que hay que explicitar más que el no grito, el no rechazo explícito no es aceptación. Y luego, oye, pues también están condenados estos señores. Hay un Estado de Derecho y hay recurso, la Fiscalía va a recurrir. Entonces, dentro de todo, vamos a quedarnos también con lo positivo. No, es decir, por estos supuesto, hechos tienen consecuencias, espero que sean mayores en cuanto sobre todo a la justificación, a la argumentación jurídica después del recurso, y por terminar, a las mujeres, a todas ellas que sufren agresión sexual, que denuncien, que la mayoría de la sociedad está con ellas, a pesar de lo que estamos viviendo hoy. Que denuncien, que no tengan miedo. Tienen que tener consecuencias y sanción. No tan solo no tengan miedo, es peor. Hay que tener mucho valor para denunciar Por y eso. enfrentarte al calvario Por eso, judicial por que eso, pasa. pero a pesar de lo de Esa es hoy, la que lo Sí, cuestión. porque se ha acabado el tiempo. Os podría leer las preguntas de la sala sobre la penetración anal, pero no hay Exacto. tiempo.